días, tardes o noches, donde sea que nos estén escuchando. Hoy nos encontramos en una nueva transmisión de Latinoamérica en la Mía, el programa donde informamos a nuestro público sobre la verdad que nos rodea. Para la transmisión del día de hoy, les traemos un tópico el cual puede considerarse como delicado, teniendo en cuenta que es una realidad que sucede a cada momento, incluido este preciso momento en el que usted nos escucha. Vamos a tocar el tema de la violencia en Latinoamérica. Para ello contamos con la participación de 3 amables invitados, los cuales realizaron una exhaustiva investigación de forma que podamos presentarle lo más importante de una manera simple y cómoda de entender. Tenemos a Víctor Soto para el tema del narcotráfico, a Javier Ochoa para el tema de la criminalidad y a Paulina Martínez para el tema de la violencia. Sin más preámbulos, nuestros invitados procederán a presentar un análisis sobre esos 3 subtemas, los cuales consideramos como los principales para poder abarcar tanto en totalidad como en detalle el tópico en cuestión. Para completar el cobertura del tema, se presentarán un par de preguntas generales por si algún punto expuesto no termina de ser del todo claro. Comenzamos con el punto principal, la violencia. Hola, mi nombre es Paulina Martínez y les voy a hablar acerca de la violencia en Latinoamérica. La región más violenta del mundo es como se describe a Latinoamérica en los estudios acerca de la inseguridad en los países. Los países latinoamericanos se consideran sumamente inseguros por varios motivos. Entre estos, sus índices tan altos de violencia de todo tipo, ya que la violencia está dividida en varias categorías, entre las cuales se encuentra la política, la de género, la violencia psicológica y la violencia física. Por lo mismo, es tan importante conocer todos los efectos que esto tiene en Latinoamérica y en la seguridad ciudadana. La violencia no ha sido ajena a todos los procesos, pues la conquista fue violenta, el esclavismo fue violento e incluso la independencia fue violenta. ¿Sabían que esta es la primera causa de muerte en las personas jóvenes y productivas de entre 15 y 44 años? La violencia incita a la corrupción, incita a la discriminación, incita a los actos de odio que llevan a la inseguridad ciudadana. Entre las formas de violencia más comunes en Latinoamérica se encuentra la pobreza, porque en la pobreza no se respetan los derechos básicos de las personas. Es de la pobreza de donde muchas veces deriva la delincuencia. Las personas que se encuentran en la necesidad de robar para sobrevivir porque no pueden vivir con $1 al día. De la pobreza también deriva la exclusión y la marginación, las cuales son formas de violencia, porque a las personas no se les incluye ni se les toma en cuenta como personas plenas. Los homicidios son una forma clara de violencia y una de sus causas mayores es la posesión de armas de fuego. Según la OMS, el 63% de los homicidios en el mundo ocurren por armas de fuego. En Latinoamérica, este porcentaje está arriba del 80%, porque muchas más personas tienen acceso a armas de fuego, aparte de que la distribución de estas, legal o ilegal, es muy común. Ahora bien, pensemos en Latinoamérica y la combinación que esta tiene entre drogas y violencia. Esto genera aún más inseguridad en los países latinoamericanos. Más del 75% de la población considera que el consumo de drogas aumenta con el paso de los años, en vez de disminuir, y esto indica que también aumenta la violencia. Se sabe que el consumo de drogas nubla el juicio, generando esta violencia inconsciente, puesto que muchas personas que violentan son víctimas de la violencia de las drogas. Así, también se aumenta el narcotráfico, ya que los distribuidores de drogas se alimentan de aquellos que las consumen. El narcotráfico es de las mayores preocupaciones en Latinoamérica porque también generan demasiada violencia. Los narcotraficantes tienen acceso a muchas cosas que la población normal no tiene, entre estos una cantidad enorme de armas de fuego muy potentes, que como ya se mencionó, son de las mayores causas de homicidios. Aparte, y un punto muy importante a recalcar, es la violencia de género en Latinoamérica. Esta ha prevalecido durante toda la historia, pero hoy finalmente se le está haciendo escuchar. Se está combatiendo fuertemente porque es un problema a gran escala y que afecta específicamente a las mujeres. Las relaciones de dominancia por parte del hombre sobre la mujer generan daños físicos, sexuales y psicológicos. Según el reporte del 2013 de la OMS, el 35% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en su género. Aunque por lo general esta violencia se asocia solamente con actos físicos como homicidios, abarca muchísimo más que esto, es decir, todas las palabras de odio que se tiran a las mujeres, aquellos actos que pueden perjudicar la salud mental de las mujeres o lo que ellas piensan de sí mismas se consideran como violencia psicológica. La violencia de género, en resumidas palabras, es violencia contra la mujer. Todo esto basado en que ésta pertenece al sexo femenino. Por lo mismo, se utiliza esta violencia para restablecer el poder que el hombre puede tener sobre ella debido al sistema patriarcal bajo el que vivimos. Este genera actitudes y conductas de odio y desprecio hacia las mujeres, las cuales han sido tan fuertes que incluso se han generado leyes para proteger a las mujeres que se conocen como leyes de femicidio. Bueno, aparte de esto, es bien importante mencionar que sí, Latinoamérica es muy inseguro, pero los ciudadanos también formamos parte de esto, porque nosotros tenemos la obligación de colaborar con la justicia,
pero nuestra cultura es tan violenta que ya estamos acostumbrados y no se nos permite. Culturalmente se ha impuesto la ley del silencio, en que todos hacen silencio y se acoplan a la situación en que viven. Así, nosotros aceptamos todas estas formas de violencia, como la delincuencia y la corrupción. Entonces se observa una relación muy estrecha entre la cultura y la conducta violenta bajo la que vivimos, porque Latinoamérica no ha cambiado, más bien solo sigue provocando la violencia y el comportamiento inmoral. Se observa que la violencia estructural está en toda Latinoamérica, porque la población se ve violentada de todas las formas. Por esto es que es tan inseguro este país, porque los índices de violencia no bajan, sino que suben. Perfecto, muchas gracias por tu análisis. Ahora solo tenemos un par de preguntas de nuestro público. ¿Te importaría responderlas para dejar claro algunas dudas? No, para nada. Perfecto. La primera pregunta es, si puedes recordarnos en resumen, ¿cuáles son las principales formas de violencia en Latinoamérica? Bueno, pues como mencioné, las principales formas de violencia en Latinoamérica no son solamente físicas, sino que incluyen violencia doméstica, violencia de género, violencia política, la violencia generada por las pandillas y la delincuencia, e incluso la violencia relacionada al narcotráfico. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿cómo afecta la violencia a las sociedades latinoamericanas? Bueno, pues la puede afectar en muchos sentidos y en muchos sectores, en el sentido de que muchas personas, por el hecho de que Latinoamérica es tan inseguro, no viajan, y esto afecta mucho al sector del turismo, que es uno de los mayores contribuyentes a la economía de los países. También afecta a las sociedades como tal, porque se generan demasiados homicidios, se pierden vidas, el trauma psicológico que esta genera a la larga, como la violencia de género, digamos, para muchas personas genera un trauma con el que no pueden vivir. También esto hace que las personas migren de los países, entonces en vez de que el país mejore y haya personas trabajando por el mismo, se genera una pérdida de personas que pueden ser valiosas para el país, lo cual también genera que aumente la pobreza y la desigualdad y pues se genera un obstáculo al desarrollo económico y social. Perfecto, muchas gracias por tu apoyo. Ahora para el segundo segmento de nuestro podcast vamos a presentar el segundo tema general, la criminalidad, una problemática que está relacionada directamente con la violencia. Tenemos a nuestro segundo invitado, Javier Ochoa. Hola, mi nombre es Javier Ochoa y les voy a presentar el tema criminalidad. El aumento alarmante de homicidios en América Latina y el Caribe durante el año 2022 plantea una serie de desafíos y preocupaciones significativas. Un factor crucial que ha contribuido a esta escalada es la influencia desestabilizadora de las pandillas en la región. En varios países, estas organizaciones ejercen un control significativo sobre comunidades específicas, generando un entorno de violencia y de temor entre toda la población local. Adicionalmente, la falta de oportunidades económicas ha emergido como otro factor crítico que alimenta la escalada de la criminalidad en la región. La desigualdad socioeconómica, junto con la carencia de empleo digno, ha llevado a muchos jóvenes a verse tentados a unirse a pandillas o a involucrarse en actividades delictivas como en una forma de supervivencia. La ausencia de acceso adecuado a la educación y a servicios básicos también ha contribuido a perpetuar este ciclo de violencia, creando un caldo de cultivo propicio para el aumento de la delincuencia. América Latina y el Caribe, a pesar de albergar solo el 9% de la población mundial, se erige como la población más violenta del planeta, siendo escenario de la tercera parte de todos los asesinatos. En comparación, África le sigue de cerca con el 31%, pero teniendo el 15% de la población mundial. Asia, el continente más poblado, produce el 28% de los homicidios, mientras que Europa, con el 10% de la población mundial, apenas representa el 5%. Colombia se destaca con una tasa cercana a los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, permaneciendo significativamente más alta que el promedio regional y mundial. La investigación sobre actitudes punitivas releva diferencias significativas entre las áreas urbanas y rurales en América Latina. Las comunidades rurales tienden a ser menos tolerantes a muchos crímenes y más propensas a apoyar enfoques punitivos que las personas de áreas urbanas. Datos del estudio de elecciones indican que las comunidades rurales favorecen significativamente el castigo de delincuentes violentos,
muestran un mayor apoyo a medidas enérgicas contra la delincuencia y respaldan más la pena de muerte en comparación con las áreas urbanas. Frente a este panorama complejo, es esencial implementar medidas multidimensionales para abordar el aumento de la criminalidad en América Latina y el Caribe. La influencia de las pandillas, la falta de oportunidades económicas y la violencia de género son factores críticos que deben ser atendidos a través de programas de prevención social, acciones de disuasión y control por parte de la policía y la justicia, así como inversiones en seguridad enfocadas en la prevención y el control del delito. Abordar estas problemáticas no solo contribuirá a la seguridad y bienestar de la población, sino que también impactará positivamente en el desarrollo, la competitividad y la percepción de seguridad de las personas en la región. Muchas gracias. Con la misma forma que Paulina, me gustaría hacerte un par de preguntas del público para que te quede todo absolutamente claro. ¿Te molesto? No, claro que no, con todo gusto. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuáles son los países con mayores índices de criminalidad en Latinoamérica? Pues está comprobado científicamente y estadísticamente que los países con mayores índices de criminalidad en Latinoamérica suelen ser aquellos con altos niveles de violencia y narcotráfico, como México, Colombia, Brasil, Venezuela y El Salvador. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿qué medidas están tomando para combatir la criminalidad en Latinoamérica? Las medidas para combatir la criminalidad en Latinoamérica incluyen la aplicación de la ley, las políticas de prevención del delito, los programas de educación y empleo para jóvenes en riesgo y las iniciativas para combatir la corrupción y mejorar la gobernabilidad. Excelente, muchas gracias. Y ahora en nuestro tercer y último segmento de nuestro podcast vamos a hablar sobre el narcotráfico y para ello contamos con nuestro invitado Víctor Soto. Gracias Adrián, es un privilegio estar aquí. Bueno, para empezar me gustaría introducirte un poco al narcotráfico, ¿verdad? Y esto embarca la producción, distribución, venta y consumo de sustancias en diferentes presentaciones, las cuales son psicoactivas. El nombre popular de estas sustancias es droga y no solo perjudica al consumidor, también perjudica a las personas que están involucradas y a todo su entorno, pues todo este mercado, todo este entorno es ilegal. El narcotráfico es un problema el cual afecta a países enteros, teniendo repercusión en todos los ámbitos del mismo. Algunos de los ámbitos que se ven más afectados, por decirte un ejemplo, es la economía del país, puesto que las organizaciones de narcotráfico buscan la manera de legalizar el dinero que se obtuvo ilegalmente. Coloquialmente a esto se le llama lavado de dinero, creo que todos hemos escuchado este término, ¿verdad? Y esto afecta a la estabilidad financiera del país. También afecta al foco del país, puesto que este lavado de dinero desvía los recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo económico del país. Pero bueno, como te decía, a pesar de esto, a pesar de que afecta a la economía y socialmente, donde más se ve afectado la presencia del narcotráfico es en la violencia y la seguridad. Uno de los problemas donde las personas inocentes se ven bastante perjudicadas es cuando hay conflictos entre organizaciones, debido a que las organizaciones buscan el control de rutas o el control de las zonas, las cuales son claves para crecer en este negocio. Estas peleas de zonas pueden llegar a generar disputas y encuentros violentos con armas de fuego. Aparte de esto, pueden existir extorsiones o secuestros a personas clave de parte de las organizaciones, ganando las zonas a la fuerza, por lo que afecta a los niveles de violencia en ciertas regiones del país, siendo niveles de alta violencia. El acto de narcotráfico, como bien dije antes, es un acto ilegal, creo que todos lo sabemos, y lo que el Estado tiene que tomar acción para hacer algo al respecto. Sin embargo, muchas de las organizaciones buscan la manera de infiltrarse en el Estado, pues de esta manera hacen que operen tranquilamente, teniendo impunidad. Teniendo a uno de ellos dentro del Estado, quedan bajo protección de la ley. El narcotráfico ha sido durante mucho tiempo una preocupación en América. Esto no es novedad, especialmente en países como México, Colombia y otros en América Central y América del Sur. La violencia es una de las consecuencias más devastadoras, como dije, y que más ha perjudicado a las personas de este continente. El narcotráfico en América está en el ojo de todo el mundo. Esto no es algo nuevo.
Bueno, y ya para cerrar, mi Adrián, como hice énfasis en la violencia, porque de eso estamos tratando más que todo, no solo la violencia es un gran problema, afecta a las personas, a las comunidades, suele tener índices de alta pobreza, falta de acceso a servicios básicos y oportunidades limitadas donde más narcotráfico hay. La presencia de organizaciones criminales dificulta el desarrollo económico, ya que desalienta la inversión y afecta la estabilidad de las empresas. Excelente. Y siguiendo con la dinámica, ¿te molesto si a ti también te hago un par de preguntas de los del público? Claro, adelante, Adrián, por favor. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo contribuye el narcotráfico a la violencia en Latinoamérica? Muy buena pregunta. Fíjate que el narcotráfico contribuye a la violencia en Latinoamérica a través de la disputa por el control de negocio y las rutas de la droga, lo que a menudo resulta en conflictos y violentos homicidios. Y por último, la segunda pregunta, ¿y qué políticas se están implementando para combatir el narcotráfico en Latinoamérica? Fíjate que esto es algo más moderno, muy buena pregunta por cierto, pero las políticas para combatir el narcotráfico en Latinoamérica incluyen la aplicación de la ley, la cooperación internacional para la interdicción de drogas, los programas de erradicación y sustitución de cultivos de coca y las iniciativas para mejorar la gobernabilidad y combatir la corrupción. Excelente. Ahora con este último punto pasamos a la conclusión general y terminamos nuestro podcast. Gracias a los análisis de cada uno de los subtemas, podemos concluir que las tres partes son problemas de los cuales se encuentran fuertemente relacionados y forman un vínculo vicioso entre ellos, por lo que si queremos abordar este problema es necesario comprender, además de cómo se compone, también las causas subyacentes de los mismos. Si deseamos una Latinoamérica más segura, entonces debemos comprender los problemas en los que se encuentra la misma y aspirar a la estabilidad social donde la violencia no es tolerada. Con esta última reflexión terminamos la transmisión del día de hoy. Esperamos que de todo corazón que los análisis de nuestros invitados les hayan sido tanto de utilidad como un incentivo para reflexionar sobre el tema. Agradecemos profundamente su atención y les invitamos a escucharnos en la próxima transmisión. Esto fue Latinoamérica en la Mira, informándolos a ustedes.